Biden y el G7 ahora apuntan al segundo rubro que genera decenas de miles de millones de dólares a Moscú, después de los hidrocarburos. Con esta decisión se pretende ampliar las sanciones impuestas a Rusia por parte de las potencias occidentales. ¿Estaremos a las puertas de otro efecto boomerang? Antes de la reunión del G7, Biden y Boris Johnson anunciaban la iniciativa de expandir las sanciones contra Rusia. Bajo extremas medidas de seguridad, la cumbre del G7, el grupo de los países más industrializados, se celebra este año bajo la presidencia alemana, desde el domingo 26 al martes 28 de junio, en el Palacio del Mau, en los Alpes bárbaros. Con el anuncio de Biden, pretende que los demás países del G7 adopten la medida que meses antes Washington ya había adoptado por decreto ejecutivo. ¿Estarán preparados los demás países para adoptar la medida anunciada por Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En un primer momento, la cumbre del G7 era para buscar un consenso en las próximas medidas que se pretenden imponer a Rusia. La prohibición de las importaciones del oro ruso fue anunciada por Biden en su cuenta de Twitter antes de que empezara oficialmente la cita en Alemania. La medida pretende socavar una de las mayores fuentes de ingreso de Rusia, ya que el país siberiano es el tercer mayor productor mundial de oro, el cual supone aproximadamente el 5% de sus exportaciones, colocándose en el segundo rubro que genera más ingresos después de los hidrocarburos. Estados Unidos y Reino Unido son los impulsores de esta medida contra Rusia, a la que se han sumado Canadá y Japón, los cuales pretenden seducir a los países miembros del G7 y de la Unión Europea a adoptar la medida antirrusa. Los componentes del G7, miembros de la Unión Europea, han mantenido un perfil prudente al respecto, pero fuentes cercanas a las conversaciones en el Mau dan a entender que es posible un acuerdo en este apartado. En ese sentido, el propósito de la cumbre ahora es ampliar las sanciones ya impuestas por Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Canadá, indicaron por su parte fuentes británicas, según las cuales el primer ministro Boris Johnson tratará de convencer al resto del G7, es decir, incluidos los socios de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, a unirse a la sanción. Si bien las sanciones occidentales han cerrado en gran medida los mercados europeos y estadounidenses al oro ruso, el compromiso adoptado por el G7 marcará una separación total entre Rusia y los dos principales centros comerciales del mundo, como Londres y Nueva York. De hecho, gracias al respaldo del papel fundamental que juega Londres en el comercio de oro, la medida tendrá un alcance global y un enorme impacto en la capacidad de Rusia para recabar fondos, según un comunicado adicional del gobierno británico. Esta medida anunciada de manera anticipada por Biden no tiene nada de nuevo para el presidente demócrata, ya que una orden ejecutiva firmada por Biden el pasado 15 de abril prohíbe explícitamente que las personas estadounidenses participen en transacciones relacionadas con el oro que involucran al Banco Central de Rusia, el Fondo Nacional de Riqueza del país o su Ministerio de Finanzas. En el caso de los británicos, la medida viene a formalizar la situación actual de los envíos de oro entre Rusia y Londres, ya que los cuales se han reducido a casi cero desde que los países occidentales impusieron sanciones a Rusia. En ese sentido, la London Bullion Market Association, que establece los estándares para este mercado, eliminó en el pasado mes de marzo a las compañías de oro rusas de su lista de acreditaciones, haciendo efectiva la sanción muchos meses antes de ser propuesta en la cumbre del G7. Mientras tanto, la industria del oro de Rusia está buscando nuevas opciones de venta, como exportar más a China y Medio Oriente, que no forman parte del G7. Actualmente, las sanciones occidentales a Rusia no se han dirigido directamente a los envíos comerciales de oro, pero muchos bancos, transportistas y refinerías ya dejaron de comercializar con el metal ruso. La sanción anunciada por Biden se da en un momento de grandes especulaciones, en las que se cree que el presidente ruso está discutiendo con altos cargos la idea de vincular el rublo al oro y a otros bienes para poder sortear las sanciones impuestas por Occidente. Según el medio informativo Reuters, un poderoso alto cargo de seguridad ruso dijo que vincular el rublo a los lingotes podría dar a Rusia más soberanía
sobre su sistema financiero, que ha sido golpeado por las sanciones occidentales. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confió en que se puedan encontrar soluciones para sancionar al sector del oro ruso sin sufrir las consecuencias de esa decisión, ya que él mismo es testigo del efecto boomerang que ha sufrido Europa con la imposición de sanciones a Rusia. Es importante no tomar medidas que aparentemente vemos bonitas y eficientes, pero si observamos el efecto colateral, tendría consecuencias negativas. Así fue como señaló Michel y recalcó: confío en que se puedan encontrar las cuestiones técnicas y las medidas para poder apuntar a ese sector sin ser víctimas de efectos negativos para nosotros. No cabe esperar que en esta cumbre se resuelvan los múltiples problemas que afectan directamente las decisiones ya tomadas por la Unión Europea y que tendrían, en su caso, que ser revisadas. El objetivo de la cumbre es perfilar un sistema eficaz que permita mermar los ingresos rusos, reduciendo a la vez el impacto en los países que sancionan. Ante esta realidad surge la pregunta: ¿qué tan eficaces son las sanciones impuestas por Occidente a Rusia? ¿Será acaso que las sanciones afectan más al que las impone? ¿El caso del mercado del oro ruso será otro boomerang para Occidente? Para responder las interrogantes hay que recalcar que actualmente las consecuencias de las sanciones están provocando en los países occidentales turbulencias que provocan malestar social, sobre todo por la subida de los precios. Los líderes del G7 buscan, por tanto, desarrollar los mecanismos de presión y afinarlos para dañar sin sufrir repercusiones. En Bruselas preocupan los posibles efectos colaterales y el encaje con las sanciones ya en marcha en el seno de la Unión Europea y aprobadas por otros países socios. El objetivo tiene que ser apuntar a Rusia y no hacer nuestra vida más compleja, así aseguró Michel. En ese sentido, el primer ministro británico Boris Johnson, en un comunicado, dijo de manera muy segura que las medidas que hemos anunciado hoy afectarán directamente a los oligarcas rusos y atacarán el corazón de la maquinaria industrial rusa. Lo cierto es que por ahora la economía rusa parece haber evitado el colapso que muchos anticiparon. Su sistema financiero recobró cierta estabilidad y el país aún recibe cientos de millones de dólares diarios por exportar petróleo y gas. Hoy por hoy, los dos principales recursos que tiene Rusia son China y el sector energético. Así expresó John Smith, ex director de la División de Inteligencia Financiera y Vigilancia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Rusia y China firmaron el mes pasado un acuerdo a 30 años por el cual los rusos suministrarán gas a China. No obstante, tomará 3 años completar los gasoductos a ser utilizados. China, por su parte, anunció la semana pasada que por primera vez permitirá la importación de trigo de todos los rincones de Rusia. Con este panorama, es posible que la sanción anunciada por Biden y el G7 no tengan el efecto esperado en las finanzas rusas. Occidente debe entender que la única posibilidad de frenar la crisis que afecta al mundo es sentarse y negociar hacia una verdadera paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.